Muy buenos días niños, hoy día ya es viernes 4 de septiembre de 2020 y nos juntamos en nuestra clase de lenguaje y comunicación. Hoy día vamos a trabajar nuevamente comprensión lectora porque la comprensión lectora es una herramienta necesaria, es una habilidad necesaria para poder aprender, disfrutar de lo que leemos eh, y poder así también establecer un vínculo, una comunicación entre el escritor, el narrador y nosotros. Hoy día quiero compartir con ustedes una información para ser buenos lectores, para ser lectores activos. Entonces quiero que partamos nuestra clase considerando estos pasos, que es una escalera que tenemos que ir subiendo para lograr esa comprensión lectora que tanto anhelamos y que nos va a abrir millones de puertas. Primero, cada vez que nos enfrentamos a un texto, tenemos que pensar en el tipo de texto que estoy leyendo. ¿Qué información me entrega? ¿El título? ¿De dónde lo obtuve? ¿Si es una novela? ¿Quién la escribió? Todo eso es importante. A partir del título, ¿me suena interesante? ¿Me suena llamativo? ¿De qué se tratará? Puedo sacarlo desde este primer encuentro con mi texto. Y si es texto breve, con mayor razón, puedo, a partir del título, de la estructura, ¿cierto? Puedo empezar a hacerme estas preguntas. Luego, obviamente, mientras voy leyendo, tengo que ir preguntándome de qué habla, qué se dice, eh, catalogarlo con un sustantivo, con un hiperónimo, ¿cierto? Y esto tiene que ser frecuente porque así me mantengo atento a lo que estoy leyendo y no me desconcentro, no me pierdo en la lectura. Luego me tengo que ir preguntando cuál es la idea general, qué ocurre, a quién le ocurre, cuándo ocurre, dónde ocurre, de qué, qué detalles me está entregando, ¿ya? Constantemente, a veces cuando uno lee una novela y aparece un personaje, preguntarse, ¿y este personaje por qué apareció? ¿Es la primera vez que aparece o apareció antes? También. O qué información adicional me están entregando sobre un tema. Luego, conclusiones. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué puedo decir de lo que leí? ¿Qué se puede descubrir de lo que escribí? Puedo descubrir el pensamiento, el sentir del escritor a través de su narrador. Puedo escribir que a lo mejor el que me envió una carta está molesto. Puedo descubrir que este texto, pese a un vocabulario un poco científico, es cercano y lo puedo entender. Puedo sacar mis propias conclusiones. Puedo decir que es un buen texto porque satisface mis interrogantes y por lo tanto lo puedo recomendar a alguien. Y por último, siempre preguntarme, ¿para qué fue escrito? ¿Cuál era el propósito? ¿Entregarme una información? ¿Llamarme la atención? ¿Informarme sobre algún juego? ¿Entretenerme también? ¿O hacerme conocer un sentimiento determinado ante una situación? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo es el lenguaje que utiliza? ¿Cuál es la actitud de quien está hablando? ¿Está triste? ¿Está melancólico? ¿Está apasionado? ¿Activo? Toda esa información me ayuda a comunicarme con el libro y a poder entender y tener esta lectura activa. Pues bien, quiero que partamos hoy día leyendo este texto y pensando justamente en estas preguntas que nos fuimos haciendo. ¿De qué se tratará? ¿Qué tipo de texto es? Y si lo miramos el texto y vemos el título Maki, Maki, Make, podemos empezar a preguntarnos de qué hablará y vemos imágenes, podemos también relacionar este título con estas imágenes. Vemos, parece, productos que están hechos a partir de este Maki, 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 que además se escribe de manera distinta. Veamos. Y también a la vista aparecen subtítulos que hablan del origen, cómo reconocerlo, cómo se puede utilizar, comestible, medicinal, artesanal, sagrado, ritual. Fíjense bien, hay asociados otros títulos. Entonces,
Los invito a que lo leamos juntos, léalo, acompáñeme en una lectura en voz alta también para ejercitar y después en una lectura silenciosa. Recuerde, vale la pena muchas veces leer más de una vez el texto. No nos quedemos con solo la primera lectura. Partamos entonces. Aristotelo chilensis, familia... La verdad que es difícil ese título. Y dice, origen, nativo de Chile, crece también en Argentina, es frecuente en las comunidades del bosque caducífolo, del matorral y bosque esclerófilo y del bosque siempre verde. Fíjese bien, lectura activa, parte con palabras que no son de uso habitual, ¿cierto? Que son un poco complicadas para nuestra lectura porque no estamos habituadas. Tiene que ver más con terminología científica. Podría uno detenerse aquí y decir no lo leo porque a lo mejor va a ser científico. Podríamos tener esa conjetura, pero ¿para qué nos habrán dicho eso? Y fíjese, es nativo de Chile. ¿Cómo reconocerlo? Es un árbol o arbusto de hasta 5 metros de altura, sus tallos nuevos y los pecíolos son rojizos, sus hojas son de borde aserrado y de un verde claro, y la punta siempre mira hacia abajo. Las flores son pequeñas y blanquecinas. Los frutos son bayas rojas cuando están inmaduras, y luego negras, pequeñas y de sabor dulce. El color de los frutos se debe a su alto contenido de compuestos secundarios del tipo fenólicos. Fíjese, ya me entrega una información, cómo reconocerlo. Si yo le pregunto, cuando habla de cómo reconocerlo, ¿a qué alude? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué me está dando para que yo pueda reconocerlo? Fíjese, estamos haciendo una lectura activa. Usted se puede estar formulando estas preguntas mentalmente cuando las va leyendo. ¿Cómo se utiliza? Comestible. Los frutos se comen al natural y dejan la lengua morada. Secos y molidos sirven para hacer harina. Cocidos con azúcar sirven para preparar dulce. En Argentina preparan jaleas caseras. También sirve para hacer colorantes de alimentos, por ejemplo, para colorear helados y postres. Con los frutos se preparaba una chicha llamada tecu. Se pisaban los frutos sobre una piedra y se ponían en una vasija con un poco de agua. Se revolvía bien y se comprimía la fruta con las manos. Finalmente era guardado para beber mezclado con harina tostada. Medicinal. Las hojas sirven para enfermedades de la garganta, para la insolación y la fiebre. También se hacen friegas contra las zafaduras. Los frutos, ricos en taninos, compuestos fenólicos, sirven para curar diarreas. Estudios científicos demuestran que sus componentes fenólicos tienen propiedades contra la arteriosclerosis y actividad biológica contra tumores, bacterias y virus. Artesanal y tintorio. La corteza seca en tiras se utiliza para hacer amarras y se emplea como mordiente en el teñido de hilados. Sagrado ritual. El maqui es un vegetal sagrado para el pueblo mapuche, símbolo de paz y adorno obligatorio del símbolo religioso el regue. Díaz Forester J. Torre. Ahí está abajito la fuente. Entonces, si usted hizo esta lectura activa, podría decirme qué tipo de texto es. Lo vimos. Muy bien, es un texto de corte informativo, no literario, ¿cierto? Porque me está entregando una información. ¿Una información de qué? Muy bien, me está entregando una información del maqui. Mire, fíjese cómo vamos articulando todo esta escalerita que veíamos al principio. ¿De qué me habla? Claro, me habla del maqui. ¿Qué cosas me dice del maqui? Me habla de su origen, de dónde es, de esta categorización, ¿cierto?, científica. Me habla de sus características físicas que me van a permitir reconocerlo y de los usos que le dan al maqui, ¿cierto? Al maqui o maqui.
Si bien es cierto, fíjese, utilizaba un lenguaje científico, pero le costó entenderlo. Lo entendió, ¿cierto? ¿Sabía toda la información que aquí se entrega del maqui? ¿A quién, después de haberlo leído, a quién se lo recomendaría y por qué lo haría? Eso también es importante averiguarlo, ¿cierto? Entonces, fíjese bien cómo a partir de estos pasos, de irnos preguntando e ir dialogando, es un diálogo, fíjese que es como un diálogo, una conversación con el texto que nos va a permitir tener una comprensión global del texto. Y justamente, niños, eso es lo que estamos trabajando y hemos trabajado todo este tiempo, que es comprender globalmente un texto. Y específicamente hoy día es identificar la función del texto y otros elementos textuales. Fíjese, si yo le pregunto cuál era la función del texto, usted ya la debe tener más o menos clarita, ¿cierto? Ya le debe haber quedado claro con esta lectura activa. Vamos. Entonces, pequeñitos míos, fíjese bien, comprender globalmente, hemos dicho a lo largo de estas clases, que es formarse una idea general del texto y juzgarlo desde una perspectiva amplia. Se supone que el lector que es capaz de identificar el tema, la función, es decir, todos estos pasos que hicimos, la función, el tono, el para qué, las ideas, es capaz de tener una comprensión global. Va a poder establecer jerarquías, identificar lo que es relevante de lo que no, saber que a partir del título poder empezar a hacer predicciones. Y hay una serie de estrategias que nos han ayudado, ¿cierto? O nos ayudan específicamente a esta comprensión global. Vimos la identificación de los temas y los subtemas, vimos cómo identificar la idea principal, secundaria y los detalles. Vimos también escoger y elaborar un título. A lo mejor si no hubiese tenido un título el texto que vimos y con la lectura podríamos habernos imaginado o haber propuesto un título a partir de lo que leímos. Y hoy día nos toca identificar la función del texto, que fíjese que lo hicimos, ¿cierto? Y de otros elementos textuales. Fíjese que con este recorrido, con este avanzar, con esta conversación, pudimos, ¿cierto?, un poco acercarnos a identificar la función del texto. Sigamos entonces. Veamos. Hay una serie de técnicas que en realidad, niños, son estrategias que nos ayudan, ¿cierto? A veces nos puede costar poder en una primera lectura, en una segunda lectura, identificar la función del texto, es decir, para qué fue escrito, ¿ya? Entonces, si nos dificulta, uno podría decir, primero que nada, identificar el tipo de texto. Primero que nada, eso lo vimos por estructura, vimos por el título, las imágenes, y podemos determinar el género, es decir, si es una carta, un cuento, una noticia, un texto informativo. Eso nos permite, ¿cierto?, identificar el tipo de texto. Luego tenemos que identificar la información que nos entrega, ¿ya? Si es una descripción de un tema, un objeto, si está defendiendo un punto de vista, si está relatando, contando un hecho, si está entregando una información que es de interés público, si me está narrando una historia o está expresando sentimientos, todo eso, ¿ya? Para luego ver a quién va dirigido. ¿A quién va dirigida esta información? ¿Quién es el receptor ideal? Para el texto anterior, usted podría determinar quién es el receptor ideal, a quién le podría interesar, quién podría leerlo. Y por último, establecer este propósito del texto y obviamente el objetivo, que yo me imagino que ya lo debe tener más o menos claro. Veamos entonces qué pasó con nuestro texto, a ver si coincide con lo que usted fue formulando. Bueno, se trata de un texto que es informativo, que es descriptivo, que nos habla de estas características del maqui, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos entrega información referida a las propiedades del maqui, es decir, a los usos
de los beneficios que tiene y cuáles son sus características, ¿ya? Luego, ¿a quién va dirigida la información y cuál es el receptor ideal? Si bien es cierto, dijimos que al principio utiliza términos que son difíciles incluso de leer porque no estamos habituados, que son de corte científico, que tiene que ver con esta caracterización, no es complejo, no es difícil, no nos entorpece la lectura. Y por ende podríamos decir que el público que podría leer, es decir, el lector o la persona que puede tener acceso a esta, es ilimitado, ¿ya? Porque no necesita tener conocimiento científico o especializado sobre el tema, y alguien que le interese saber más sobre el maqui. ¿Y cuál es el propósito de este texto? ¿Qué es lo que quiere lograr? Fíjese, ¿qué es lo que quiere lograr? Quiere entregarme información sobre el maqui. Describir características del árbol que puede ser de interés general para alguien que va al sur y quiere reconocerlo y quiere saber cuál es el árbol del maqui. Y además me sirve también por los usos, ¿cierto? Los beneficios que tiene el maqui. Entonces, a partir de estas respuestas anteriores, podemos señalar que el texto lo que quiere, o su propósito, es entregar información sobre el maqui a un lector que no necesariamente tiene conocimiento del tema, pero que sí le interesa saber más sobre el maqui. ¿Se da cuenta que es fácil? ¿Se da cuenta, pero que sí implica esta actividad permanente que usted tiene que tener con el texto, este diálogo permanente que debe tener con el texto? Muy bien. Entonces, mis queridos niños, vamos a hacer la síntesis. Todo texto, y esto es importante, quiero que se lo grabe, lo registre en su cuaderno, registre los paso a paso. Por eso están estos monstruitos ahí, porque le están indicando que usted tiene que poner atención, que tiene que tomar apunte, que esta estrategia tiene que estar registrada en su cuaderno. Entonces, recuerde, todo texto tiene un propósito o una función. Todos, absolutamente todos. No hay nada. Incluso esas notitas que uno pega por ahí que dice acuérdate de llamar o estoy en la casa de Juanito, todo eso tiene una función de comunicar, de expresar algo, de entregar información, de explicar, de defender una idea, de persuadir al lector, entre otras. Y esta función está determinada por el tipo de información que se comunica en el texto, ¿ya? Y al público que está dirigido y los objetivos que pretende lograr. Lo vimos. Recuerde, ¿cuál era el objetivo? Era entregar información sobre el maqui, describir sus características. Lo podía leer cualquier persona porque no tenía un lenguaje científico o complejo o limitado a esa área, sino que cualquier persona que estuviera interesada, ¿ya? No se lo olvide. Entonces, ¿qué va a hacer usted ahora? Porque eso es importante, es poner en práctica lo que usted aprendió. Entonces, lo invito a leer. Lo invito a leer el texto número 7 de su cuadernillo de comprensión lectora, que es la compuerta número 12. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer como lo hicimos recién, con esta lectura que es activa, potente, ¿cierto? Dinámica, lo más importante que es dinámico. Entonces, primero que nada va a ver el título, el texto, se va a fijar en la fuente y se va a preguntar, bueno, ¿qué es lo que voy a leer? ¿Qué información me entrega el título? O sea, lo primero, ¿cierto? Pues lo primero que me encuentro, ¿de dónde lo habrán sacado? ¿De dónde lo habrán extraído? ¿Será un texto completo? ¿Será un fragmento? ¿Qué pasa? Y luego, cuando vaya leyendo, se va a ir preguntando de qué está hablando este texto. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está contando? Para luego sacar esta idea general de qué se dice, por qué se dice eso. Y luego, ¿qué deduzco? ¿Qué puedo decir a partir de lo que acabo de leer? ¿Qué puedo describir de lo que leí? Para finalmente saber para qué se escribe, cuál es su propósito, qué tipo de lenguaje utiliza, ¿cierto? Cómo es la actitud de quien enuncia. Y eso lo tengo que hacer activo. Le aseguro que si usted hace esto va a tener una muy, muy, muy buena comprensión lectora y le va a ser muy fácil responder las preguntas que salen en su cuadernillo.
Recuerde registrar estos pasos. No es una receta, niño, no es como hago esto, sino que es algo que uno va haciendo, que tiene que ir practicando, como lavarse los dientes. Así, como lavarse los dientes, que lo hace uno todos los días después de la comida y ya no se lo olvida. Esto es lo mismo. Siempre que voy leyendo, comuníquese con lo que lee para que pueda sacar y pueda obtener una muy buena comprensión lectora. Nos vemos ya el lunes. Les dejo un abrazo gigante, muy grande y a trabajar en esto. Y después me cuenta, me puede mandar, ¿sabe qué? Desafío. Mándeme un video y me cuenta cómo le resultó. Si lo aplicó, si le sirvió, en qué medida le sirvió. Ese es el desafío. Quiero escucharlo porque son muy pocos el contacto directo. Entonces, por un video me manda en un correo y me cuenta, Miss, me resultó, me fue más fácil, Miss, todavía no me acostumbro. Todo es válido, ¿ya? Así que nos vemos la próxima semana, el lunes y miércoles. Un beso grande y que tengan un buen fin de semana. Recuerde, tiene que trabajar.